Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. De este Salmo 126. Cuando ya tenga el Salmo 126, dígame amén. Amén, amén. Dice el versículo 1: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Le voy a pedir por favor que ponga un separador por ahí en el Salmo 126, porque después de otra pequeña introducción vamos a regresar al Salmo 26 para irlo desglosando poco a poco. La última vez que estuvimos aquí, el Señor nos permitió compartir algunas partes de este Salmo 126, pero más que todo fue una introducción larga y extensa. No mencionamos muchos versículos del Salmo 126, pero sí hicimos una introducción para que hubiera un entendimiento más claro. Creo yo que al término de este compartimiento, de esta enseñanza del Salmo 126, podremos nosotros alzar nuestras manos con más libertad y poder alabar a nuestro Dios. Este Salmo 126 habla pues de la experiencia que vivió el pueblo de Dios al término de los 70 años de cautividad. 70 años de cautividad que pasaron en Babilonia. Y al final, cuando se cumplieron esos 70 años de cautividad que llegaron a ser libres, hubo gozo y cánticos de alegría en el pueblo de Dios. Parte de la liberación de la cautividad de Dios que Dios obró en su pueblo se encuentra en el libro de Esdras, que estaremos leyendo un poquito más adelante. Esta liberación de Dios fue tan maravillosa y sorprendente, algo parecido a lo que Dios hizo cuando liberó a los israelitas de Egipto. Aquí la diferencia es que en la liberación del pueblo de Dios de la cautividad de 70 años no hubo señales y prodigios como los hubo en la liberación que hizo el Señor en Egipto. Tan poderosa fue la liberación de Dios que el mismo rey Ciro, un rey pagano de Persia, reconoció que al único a quien se debe de servir es al Dios de Israel, el cual siempre, diga conmigo, siempre cumplirá sus promesas. Dice Jeremías 29:10, profetizando el fin de los 70 años, Jeremías 29:10, yo se lo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Pues así dice el Señor: cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. ¿Qué dijo el Señor? Yo cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Pero tenían que pasar ¿cuántos años? 70 años. ¿Dios cumplió su promesa? Sí. Y liberó al pueblo de la misma manera que lo hizo con sus antepasados, en este caso cuando salieron de Egipto. Lo mismo podemos decir hoy nosotros de la iglesia que somos nosotros, ¿no? La cual hoy mira constantemente a la cruz. Ya no cargamos una cruz, ¿verdad? Literal.
pero volteamos a la cruz y contemplamos a Jesucristo crucificado, muerto y sepultado, pero también resucitado al tercer día, y que hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre, reinando con gloria y con poder. Sin lugar a dudas, usted y yo hoy podemos decir por fe que fue Dios quien nos libró de la cautividad del pecado en que vivíamos. Fue Jesús quien a través de su muerte en la cruz restauró nuestra comunión con el Padre. Fue Dios quien nos perdonó a través de Jesús y nos dio como regalo inmerecido la vida eterna. Algo que ni nuestro buen comportamiento, ni nuestras buenas obras, ni el gobierno terrenal de cualquier país, ni sus políticas podría hacer. Fue Dios mismo el que obró en nosotros esta gran libertad. Fue Dios mismo quien perdonó nuestros pecados para nuestra salvación eterna. Así también Dios obró poderosamente para traer libertad a su pueblo. Pero antes de ver de qué manera tan poderosa liberó Dios a los judíos a través de este rey pagano Ciro de Persia, necesitamos saber por qué fueron llevados cautivos a Babilonia. Le pregunto, ¿por qué fue llevado el pueblo de Dios cautivo a Babilonia? Desobediencia. Número 1, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y número 2, es la desobediencia, pero la número 2 sería la idolatría, exactamente, la idolatría. El pueblo de Dios, a través de tantos dioses paganos que aceptaron y idolatraban, terminaron por alejarse del Dios vivo. En Jeremías 7, que usted puede leer más después con calma en su casa, se describe cómo el reino de Judá incurrió en idolatría, en la injusticia social entre unos y otros, quebrantando así las leyes de Dios repetidamente. Esto a pesar, fíjese, de las advertencias de profetas como Jeremías, que insistió al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Dios una y otra vez, pero no hicieron caso. Como consecuencia, Dios permitió que el rey Nabucodonosor conquistara Judá y se los llevara cautivos. Jerusalén fue destruida, incluyendo el templo de Salomón, y gran parte de la población fue exiliada a Babilonia. Este suceso fue conocido y es conocido como el cautiverio babilónico, que dice Jeremías 25, fue un castigo divino por la infidelidad del pueblo a su alianza con Dios. Acompáñenme por favor allá a Jeremías 25. Vamos a leer del versículo 8 al 11. Jeremías 25, versículos del 8 al 11. Yo se lo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han, dice su Biblia lo mismo, obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, fíjese cómo lo llama en esta versión, mi siervo. Lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor, los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. ¿Quién iba a hacer esto con el pueblo, con su mismo pueblo? El Señor iba a permitir todo esto. Versículo 10. Además, haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Versículo 11. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Estas palabras, mis hermanos, que profetizó Jeremías, se cumplieron en el cautiverio, cuando ya estaban ahí en el cautiverio, donde los judíos fueron objeto de burla, tuvieron mucha desolación. Y escuche esto, el Señor quitó de ellos la risa y los cantos alegres. Por 70 años no se volvieron a oír las voces felices de los novios. En pocas palabras, no la estaban pasando muy bien en la cautividad.
El Salmo 137 que leímos en la otra ocasión que el Señor nos permitió compartir, nos da un poquito más de detalles. Vaya por ahí al Salmo 137, versículos del 1 al 4. Yo se lo leo también de la Nueva Biblia de las Américas. Salmo 137, 1 al 4. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. ¿Qué hacían? Junto a los ríos de Babilonia se sentaban y lloraban. Al acordarnos de Sión, había tristeza, había llanto y desolación. Versículo 2. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, desánimo, no había gozo. Versículo 3. Pues ahí los que nos habían llevado cautivos nos pedían con canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Qué hacían los que estaban ahí? Les pedían que cantaran cánticos de Sión, pero los atormentaban, se burlaban de ellos. No lo hacían porque querían oír las alabanzas al Señor. Eran una forma de burla, de estarlos atormentando, incomodando. El versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? ¿Cómo iban a cantar si se encontraban en un lugar que no era su tierra, que no era su casa? Yo no sé si usted se recuerda cuando vino por primera vez aquí a Estados Unidos, ¿verdad? La primera vez que yo vine aquí a los Estados Unidos, lo primero que vi es la luna en un poste y dije, ay, esto no hay en mi tierra, y era una lámpara. No. Al llegar aquí a Estados Unidos, muchos nos sentimos así, en una tierra extraña, en una tierra ajena, en un lugar donde, para empezar, no hablábamos el lenguaje, en que había no sé en qué año vino usted, pero no había mucha gente que hablara español. Poco a poco el incremento de gente hispana que vino llegando a Estados Unidos pues fue aumentando. Ahora el español es muy común donde quiera que vaya, pero nos sentimos así, como ¿dónde estoy? Desolado, ¿no? Con pena, con vergüenza. Así que los judíos no tenían gozo y las ganas de cantar habían cesado de sus bocas. Todo esto por 70 años. Imagínense, 70 años. Escuche lo que dice Moisés en el Salmo 90:10, hablando de los 70 años y lo corto que es su vida, lo corto que es mi vida. Salmo 90:10, yo se lo leo de la palabra de Dios para todos. Podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80, si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo y de repente nuestra vida termina y volamos. ¿Cuál es el promedio de vida según la palabra del Señor? 70 años. Y si gozamos de salud, si nos cuidamos, si cuidamos el templo del Espíritu Santo, podemos llegar a los 80. De ahí para adelante es tiempo extra. ¿Cuántos años nos quedan de vida? Basado en la edad que tenemos. Mire, platicaba eso con algunos de mis hermanos el día lunes. Inclusive si usted y yo nos cuidamos y comemos saludable y hacemos lo que tenemos que hacer para cuidar ese templo del Espíritu Santo, el que tiene la última palabra y el día determinado cuando vamos a morir es el Señor. Recientemente ocurrió por ahí un incidente de este joven Charlie Kirk, predicando la palabra, debatiendo con jóvenes, no en las universidades. 31 años, pierde su vida en un instante. ¿Sí? Y usted dirá, bueno, pues estaba predicando la palabra, estaba haciendo algo bueno, ¿no? Sí. Terminó su vida, 31 años. Así que por lo que dice este salmo, el promedio de vida es de 70 años y si tenemos buena salud podremos llegar a vivir hasta los 80. Pero escuche lo que le acabo de decir, aún cuidándonos. Nosotros no sabemos, el día determinado lo tiene el Señor cuando nos iremos de esta tierra. La gran pregunta es, el día que muramos o el día que mueras tú, el día que muera yo, ¿ya sabemos a dónde vamos? Quizás todos, a ver, se escuchó un amén, amén aquí. ¿Sí sabemos a dónde vamos? Amén. No vamos por nuestras buenas obras, no vamos por lo que hicimos o dejamos de hacer, vamos porque nuestro Señor Jesucristo pagó la deuda que nosotros no habíamos pagado. Quizás aquí todos sabemos a dónde vamos, pero quizás también haya alguien ahorita que nos está escuchando, que nos está viendo, que no tiene esa seguridad. Puede tener la seguridad el día de hoy de que el día que muera va directamente al cielo.
Si usted ya nació de nuevo y está bien seguro del día que el día que muera va al cielo, entonces ahora usted está listo y está preparado para ir y dar de gracia lo que recibió de gracia. La mayoría de nosotros recibimos un perdón inmerecido, un regalo inmerecido, y a través de lo que recibimos, ahora vamos y lo damos. Hay mucha gente todavía allá afuera que no conoce al Señor. Mucha gente que todavía, día tras día, se sigue yendo al infierno. Ahora, hablando del tiempo de vida que nos queda, ¿cómo los estamos viviendo? En el caso de matrimonios, como pareja, peleando todos los días, en desacuerdo continuo, regañando a nuestros hijos sin motivo, al perro, al gato, al pájaro, al perico, criticando y hablando mal del prójimo. Muchos de los judíos, por su desobediencia, terminaron los últimos años de su vida en una tierra extraña, cautivos, desolados y sin gozo en su vida. Cada uno de nosotros decidimos cómo nos levantamos. Usted y yo decidimos cómo nos levantamos cada mañana. Cuando estábamos en el mundo decíamos, hoy me levanté con el pie derecho y todo me va a salir bien. Pero si nos levantábamos con el pie izquierdo, de segurito que nos iba a pasar algo mal. Ya quedó en el pasado. Ahora nosotros que conocemos al Señor y conocemos su palabra, decidimos cómo nos levantamos cada día en la mañana. Nos levantamos agradeciéndole a Dios por un nuevo día que nos ha permitido vivir, o nos levantamos enojados, tristes, durmiendo en camas separadas. ¿Cómo los vivimos? ¿O cómo vamos a vivir el resto de los días que nos quedan de vida? Dígale a la persona que tiene ahí cerca de usted: yo decido gozarme y alegrarme en el Dios de mi salvación. Pero dígaselo convencido, como que no lo creyó. Yo decido gozarme y alegrarme en el Dios de mi salvación. Dice la última parte de ese Salmo 90, del versículo 10. Vivimos trabajando. ¿Cuántos trabajan? Vivimos trabajando y sufriendo, y cuando menos acordamos, nuestra vida termina y volamos. Trabajando y sufriendo por los afanes de esta vida, y cuando menos acordamos, mis hermanos, se terminó la vida. Y nada, diga fuerte conmigo, nada de lo que con tanto esfuerzo usted y yo hayamos acumulado se irá con nosotros. Nada. Ahora sí que ni los calcetines. El Salmo 127, versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A sus amados el Señor dará su sueño. Otra versión dice que el Señor proveerá mientras sus amados duermen, sus hijos duermen. No a los que se duermen mientras está la prédica, como usted ha de comprender. Esta primera fase, en vano os levantáis de madrugada y os vayáis tarde a reposar, describe a quienes trabajan excesivamente. ¿Es malo trabajar? No. A los que trabajan excesivamente para asegurar su sustento, que al final obtienen como comer pan de dolores, como dice esta palabra. Sin embargo, el texto sugiere que este esfuerzo agotador es inútil si no se reconoce la soberanía de Dios. Y la clave de la fe y la confianza en Dios la encontramos en la segunda parte de este versículo 2 del Salmo 127. A su amado dará Dios el sueño. Aquí sueño no se refiere solo al descanso físico o a solo pasársela durmiendo y que la bendición de Dios llegue. Se podría entender así, de esa manera, ¿verdad? Sino a una paz profunda y provisión divina que Dios traerá, que solo Él puede dar.
a los que cuida porque confían en Él, otorgándoles así lo necesario sin que tengan que agotarse. Muchos de nuestros esfuerzos, mis hermanos, físicos, terminamos dejándolos en nuestro trabajo. No sé qué haga usted, yo no sé en qué trabaje. El trabajo de nosotros es limpiar casas y oficinas, y no es un trabajo fácil, es un trabajo duro. Y mire que hay trabajo para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, para todos los días. Pero nosotros decidimos si trabajamos todos los días por alcanzar o querer alcanzar a cubrir el sustento de lo que nosotros sabemos que tenemos que pagar, o damos la gloria y la honra al Señor con el día que sabemos que es de Él, que es nada más un día. Un día nos pide, bueno, 2, ¿verdad? El miércoles también es el día del Señor. Este versículo nos invita a equilibrar el trabajo con la fe, recordando que la bendición y el sustento verdadero viene de Dios y no solo de nuestro esfuerzo humano. Alguien podrá decir, hermano, es que antes de que me retire yo quiero dejar algo para mi familia. Qué bueno, está bien. Pero escuche lo que le voy a decir, y lo voy a decir con mucho temor de Dios, porque yo mismo tengo que ser diligente también en esta parte. Si Dios no ha sido tomado en cuenta en las decisiones que tome yo hablando de mis finanzas y lo que yo quiero dejar como herencia para mis hijos, será cuestión de tiempo para que todo lo construido y planeado se venga abajo, causando división, pleitos y muchos desacuerdos entre las familias. Yo creo que más de alguno aquí sabemos de un caso donde se dejó una herencia y no se dejó bien administrada, y de repente vino una separación en los que quedaron. Que por qué a ti más, que por qué a mí nada más esto, y que si por qué a ti, y que... ¿Sí? ¿Conoce algún caso así? Sí, yo creo que sí. Y peor aún, fíjese, si la herencia se deja en manos de una persona que no ha nacido de nuevo, será también cuestión de tiempo para que se la gaste toda como el hijo pródigo. ¿Tener dinero es malo? Ay, como que no lo creyó. ¿Tener dinero es malo? No. ¿Recibir una herencia es malo? Lo malo es cómo administramos el dinero. Lo malo es qué hacemos con el dinero. En muchos de los casos, mis hermanos, la codicia de querer tener más nos puede ir alejando poco a poco del Señor. Amén. Por aquí está, ahí voy para allá. Gracias, Josecito. Primera de Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero, yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intento deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas y dolores. Voltea a ver a la persona que tiene ahí cerca de usted. Voy a utilizar una frase muy conocida para todos. Dígale, sonríe, Jesús te ama. Están muy serios. No, miren, no quiere sonreír. El problema más grande del ser humano con el dinero, mis hermanos, es codiciar, querer tener más. Y ahí, cuando hay codicia, por lo regular el Señor no es tomado en cuenta. Dice el Salmo 127:1: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los que la construyen. La casa aquí, mis hermanos, puede interpretarse literalmente como una casa de 4 paredes o como la familia que vive dentro de ella. Ahora, estos constructores en armonía y con la dirección del Señor construyen la casa en un mutuo acuerdo. Llámese esposo, esposa, en un mutuo acuerdo, en una misma dirección, no jalándole uno para un lado y el otro para el otro.
La frase "de nada sirve que trabajen los constructores" resalta el esfuerzo humano sin la bendición de Dios, haciéndonos recordar que la manera en que prospere todo lo que hagamos será porque hemos tomado en cuenta a Dios. Si va a prosperar es porque hemos tomado en cuenta a Dios. Si va a fructificar, si va a ser de beneficio para nosotros, para nuestra familia, es porque hemos tomado en cuenta a Dios, es porque le hemos preguntado, es porque hemos puesto al Señor por delante. Acordémonos que de todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido, solamente somos administradores. Todo lo hemos recibido del Señor. La fe y la confianza en Dios debe de ser la base principal para el trabajo y protección de nuestra casa, en lugar de confiar solo en las propias fuerzas. Dios en primer lugar en todo, para permanecer libres y no terminar siendo esclavos del sistema de este mundo el resto de nuestros días que nos queden. Escuche esto, por favor. Gran parte del pueblo de Dios que entró en la cautividad a los 40, 50 o 60 años, nunca vio su libertad. Entraron a los 50 años y duraron 70 años ahí. El promedio de vida, según la palabra, es 70, 80. No iban a vivir todos esos años. ¿Quiénes fueron estos? Estos fueron los necios que decidieron no obedecer a Dios. Ahora, muchos de los bebés, tanto los que fueron tomados cautivos como los que nacieron en la cautividad, junto con los niños que ya estaban y los jóvenes que entraron en la cautividad por desobediencia de sus padres, sí vieron su libertad, pero hasta que ya eran unos ancianos. Imagínense jóvenes de 10 años, cuando llegaron los 70 años tenían 80. Jóvenes de 15 años, cuando llegó a la cautividad, a ver, ¿alguien que es matemático? 15 y 70. Estaba calando, miren, si sabe matemáticas, 15, 85 años. Muchos de esos niños, sin culpa, terminaron en la cautividad por desobediencia de sus padres. Así como el pueblo de Dios, hoy también hay gente cautiva de pecado que los lleva a ser esclavos de su conciencia y los orilla a ser prisioneros de sus propios pensamientos, de odio, maldad, falta de perdón. Muchos están cautivos de sus malos hábitos, de vicios. Otros tantos están presos por algo que ha afectado siempre a la humanidad: la pornografía, la fornicación, el adulterio. Durante el cruce masivo de gente por la frontera el año pasado, las mentes depravadas aprovecharon para patrocinar a algunos niños y se iban a la frontera, y niños que cruzaban sin padres los agarraban. Yo lo patrocino con esa intención, patrocinarlos entre comillas. El tráfico ilegal de niños aumentó en ese año y hasta el día de hoy no se sabe dónde o con quién quedaron muchísimos de esos niños. Muchos de ellos posiblemente siguen cautivos, privados de su libertad, en contra de su voluntad. Muchos de ellos quizás nunca verán su libertad. Padres de familia, lo comentamos en la última enseñanza y lo volvemos a mencionar haciendo énfasis en esto. Necesitamos estar alertas, instruyéndonos, no desinstruyéndonos. Las mentes depravadas vienen con toda la intención de robarse la inocencia de nuestros niños. Si usted no ha visto la película Sound of Freedom, El sonido de la libertad, le recomiendo que la vea. Pero principalmente le recomiendo que se informe. El pastor ha hablado mucho aquí, ha mencionado en varias ocasiones que estemos al tanto y estudiemos y veamos, no con afán, pero entendamos lo que es la Agenda 2030. Ahorita en el Congreso de California se está cocinando una ley que quieren meter con esa misma intención de que cualquier persona como patrocinador llegue a su escuela y saque un niño que no tiene papeles de padres indocumentados.
Ya me quedo porque si no el algoritmo por ahí. Así que infórmese, no se desinforme, escuchando las mentirinoticias que salen en los noticieros de la T, esa T roja que usted ve ahí, o de la U, mentirinoticias. Mis hermanos, todavía hay fuentes de noticias confiables, conservadoras, que no tienen toda la verdad, pero se tratan de apegar más a la verdad. Porque son canales en español, yo lo entiendo, yo estaba ahí. De repente nos dejamos llevar por lo que está ahí. Mentirinoticias. El Salmo 126 es pues un canto que refleja la alegría del pueblo de Dios que fue liberado después de haber estado cautivo en Babilonia por 70 años. Ahora sí, por favor, acompáñeme, regrese ahí al Salmo 126, por favor. Salmo 126. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Estos primeros versículos hablan del regreso histórico de los judíos a Sión alrededor del año 539 a.C., bajo el decreto del rey Ciro, cumpliendo así la profecía de Jeremías. El gozo del pueblo de Dios que antes de su liberación se había apagado, fue tan grande que ellos mismos describen su liberación como algo tan increíble que les parecía estar soñando. Su alegría fue tan grande que dice la Escritura que sus bocas se llenaron de risa y sus lenguas de alabanza. Esta expresión de la boca llena de risa y la lengua de alabanza hace referencia a que la alegría de los judíos era tan intensa que la manifestaban en risas y cantos de júbilo. Lo que parecía imposible, nuestro Dios lo hizo posible. Y aunque muchos hombres y mujeres y niños murieron en el exilio y nunca vieron su liberación, los que sí vivieron hasta el cumplimiento de los 70 años no podían contener su gozo, su alegría. Lo único que ellos tuvieron que hacer fue mantener su fe en Dios y no dejar de creer en las promesas que Él les había dado. A través del profeta Jeremías, que al cumplimiento de los 70 años ellos serían liberados de la cautividad. Así como el Señor obró poderosamente liberando a su pueblo, así también un día obró poderosamente en nosotros, rescatándonos de la esclavitud del pecado de este mundo. Dice Jeremías, hablando de la liberación del pueblo de Dios, Jeremías 26:8, y el Señor sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Egipto representa este mundo al cual usted y yo ya no pertenecemos. Seguimos aquí, ¿verdad que sí? Pero ya no somos de este mundo, aunque seguimos todavía en él. Usted y yo fuimos liberados del yugo de la esclavitud del pecado con el poderoso evangelio, con la poderosa palabra del Señor, y recibimos el milagro de la salvación a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted lo ha notado, pero se ha hecho énfasis en las últimas prédicas de la gran necesidad que hay de ir a compartir el evangelio. Y se mencionan cosas que nosotros ya sabemos, que hemos escuchado una y otra vez. Pero estoy convencido de que siempre va a haber una persona, quizás aquí no o allá, que no sabe esto. Ahora, somos libres por la libertad que nos dio nuestro Señor Jesucristo, pero escuche, esa libertad que Dios nos dio por medio de Cristo no solo es para disfrutarla, qué bueno que la podamos disfrutar. En otros países no pueden disfrutar la libertad que les dio el Señor. Usted habla del evangelio, usted predica la palabra y su vida está de por medio. Tenemos unos parientes en Tailandia ahorita que estuvieron muchos años en la India y en un tiempo eso se intensificó tanto al punto de que tuvieron que salir. Y salir corriendo, dejaron todo.
porque sus vidas estaban en peligro. Aquí no, gracias a Dios, aquí podemos gozar de esta libertad. Así que nuestra libertad aquí no solo es para disfrutarla, tenemos que testificarla y hacerla producir, predicando el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La última vez que salimos a compartir, a predicar el evangelio a las almas perdidas, nos dio mucha alegría ver a un joven entre nosotros, dispuesto a aprender, aún con los rechazos, aún con las malas palabras, aún con un montón de cosas que nos presentan. Nos dio mucha alegría ver a un joven. Al final dice que aprendió mucho, pero hubo un sentir de orar por él. El Señor lo va a usar en su universidad, en su escuela donde él está, y quiere seguir viniendo. Hay una necesidad en su corazón de compartir el evangelio. Le pregunto, y no me conteste, solo piense unos segundos. Aparte de la libertad y el milagro de la salvación que por gracia recibió usted y recibí yo, ¿qué intervención divina de Dios impactó su vida? Solo piénselo. Fue tan grande el impacto de lo que usted vio, de lo que sucedió, de lo que Dios hizo en ese momento, que su vida quedó impactada y le parecía irreal, como si estuviera soñando. Ha pasado por una situación donde vio usted la poderosa mano de Dios obrar tan grande que dijo, esto solamente tiene que ser del Señor. Platicando con uno de mis hermanos meses atrás, me decía, hermano, yo no entiendo. Dice, ¿cómo es que de ser un borracho de todos los días, de la noche a la mañana, el Señor toca mi vida y al siguiente día yo no tengo deseo de tomar? ¿Cómo pasó eso? Quien ha tomado o quien tomaba antes, mucho, que tenía una cuenta ahí en la licorería y todos los fines de semana iba y depositaba su cheque, entiende esta parte. Solamente el Señor puede hacerlo. Otra pregunta, ¿por qué caminos, pruebas, adversidades le ha permitido entrar el Señor? Que al momento no entiende y que para colmo parece como que nunca va a terminar. Yo he pasado por esos momentos donde quisiéramos que al siguiente día cuando amaneciéramos la situación fuera diferente, pero ahí está. Independientemente de la situación por la que el Señor lo haya hecho entrar o por la que haya pasado, el propósito de Él es seguir trabajando en usted, en mí, en nuestro carácter, en nuestro crecimiento. Si usted es de los que pasaron la prueba, hoy puede voltear atrás y decir, Señor, gracias. Perdóname porque en el momento no lo entendí. ¿Son fáciles las pruebas? No. Pero en el momento que pasa, la mayoría de nosotros podemos decir con alegría que hemos volteado para atrás y decir, ay, le di tantas vueltas y pasé una y otra noche sin dormir, preocupado, estresado. Señor, para entender que lo que querías era mi corazón. Hoy sabemos, mis hermanos, que los planes de Dios no son nuestros planes, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus planes siempre, diga siempre, ay, como que no lo creyó, diga siempre serán de bien y no de mal para usted y para mí. La intervención divina de Dios sobre su pueblo fue tan grande que llegó a los oídos de las naciones y reconocieron que había sido la mano de Dios que los libró. Dice la última parte de este versículo, de este versículo 2 del Salmo 126. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El salmista dice que las naciones, los gentiles, los que no creían en Dios, reconocieron que la mano poderosa de Dios había obrado en la libertad de los judíos, que hasta ellos mismos, como
como pueblo de Dios, así lo consideraron. El Salmo 123 dice: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Esto, mis hermanos, concuerda bien con el relato del regreso de los exiliados de Babilonia y con todo lo que el rey Ciro había hecho para permitir el regreso a Jerusalén de los exiliados. Dice este predicador Spurgeon en uno de sus comentarios: los extranjeros de las naciones, aunque solo eran espectadores y solo veían, y no participantes de la sorprendente misericordia de Dios, vieron claramente lo que se había hecho y lo atribuyeron correctamente al gran dador de todo bien, a Dios. Escuche, cuando es Dios el que obra a través del Espíritu Santo, que es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, hasta el borracho deja de tomar. Las cantinas se cierran y hasta los caballos y las mulas desconocen a sus amos. Y llega la noticia a las naciones. Esto que le acabo de mencionar es un hecho real que sucedió a principios del 1900. Entre 1904 y 1905, Evan Roberts, un joven minero de apenas 26 años de edad, comenzó a compartir el encuentro sobrenatural que tuvo con Dios. Este avivamiento se extendió rápidamente por todo el país, con más de 100,000 personas convertidas en menos de 6 meses. Las iglesias estaban llenas, que las multitudes no cabían. Las reuniones duraban duraban desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, con 3 servicios diarios. En este avivamiento hubo numerosos milagros de sanidades, recuperación de la vista de ciegos, sanaciones de paralíticos, sanaciones de sordos, sanaciones de problemas del corazón y parálisis. El impacto social de este avivamiento fue tan asombroso que, escuche, los bares, hoteles y teatros cerraban por falta de clientes. Los eventos deportivos se suspendían porque ni los jugadores ni los espectadores asistían a los eventos deportivos. El índice de vandalismo en este pueblito, en Gales, y los delitos bajaron drásticamente. Y no había muchos robos, asaltos, violaciones y mucho menos asesinatos. Las comisarías se vaciaron de delincuentes y hasta los policías asistían a las reuniones. Muchos mineros dejaron su rueda de vida o su vida ruda, y hasta abandonaron el alcohol. Tanto fue el cambio que comenzaron a tratar mejor a sus familias. Incluso se menciona que los caballos y las mulas que trabajaban en las mismas minas con ellos se sorprendieron y debieron de ser reeducados, porque mientras no conocían a Dios, ¡órale! Pero conocen al Señor. Ándale, caballito, precioso, mulita, ya te voy a poner la carga y espero que no sea mucha carga para ti, pero mira, te voy a poner hasta menos. Los animales desconocieron a la gente que se entregó al Señor. Esto lo puede leer usted, ahí está en la internet. El cambio fue tan grande en muchas personas de este lugar que ahora ya no usaban malas palabras para dirigirse a sus animales, a los caballos y a las mulas. El impacto de este avivamiento fue tan grande que los periódicos locales y nacionales hablaban del avivamiento, diciendo que toda la sociedad, tanto la que estaba a favor y la que estaba en contra, terminaba impactada. Fue tan grande lo que el Señor hizo en Gales que el efecto del avivamiento llegó hasta aquí, a Estados Unidos. Y en 1906, el avivamiento pentecostal, conocido como el avivamiento de la calle Azusa, impactó primero al sur de Los Ángeles y después a toda la nación. Gente de todos los alrededores quería venir al lugar.
Inclusive se cuenta que en varias ocasiones, aquí en el avivamiento de Azusa, llamaban a los bomberos porque la gente afuera miraba fuego. Y llegaban los bomberos y ¿dónde está el fuego? ¿No había fuego? Era el fuego del Señor el que estaba dentro, el fuego del Espíritu Santo. De la misma manera, la gran liberación del pueblo de Dios impactó no solo al pueblo de Dios, sino hasta las naciones. Los detalles de esta gran liberación del pueblo de Dios lo encontramos en Esdras. Acompáñenme por favor allá a Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice el versículo 1: En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó, es decir, empujó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Versículo número 2. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén que está en Judá a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Este rey pagano, mis hermanos, llamado Ciro, fue utilizado como un instrumento por Dios para liberar a su pueblo que se encontraba cautivo al cumplimiento de los 70 años y así permitirle regresar a su tierra a reconstruir el templo de Jerusalén, demostrando así que la soberanía divina de Dios está por encima de todos los presidentes y gobernantes de cualquier nación. De repente queda alguien en el poder o en el mismo gobierno local con quien no estamos nosotros de acuerdo. Pero escuche, Dios es el único que pone y quita reyes. Aunque no nos gustó el que estuvo en la presidencia pasada y que no nos gustó el que está ahorita, el Señor fue quien lo puso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos demanda el Señor hacer a nosotros, mis hermanos? ¿Perdón? ¿Orar por quién? ¿Por el hermano Roberto? Por los líderes, exactamente. Dice el versículo 4 del Salmo 126, versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El Negev del hebreo tiene como significado tierra seca, un lugar de tierra árida. Este mismo Negev está ubicado en la región desértica al sur de Palestina y se caracteriza por los cauces de sus arroyos que pasan secos durante el verano, pero se llenan de agua durante la época de lluvias, transformando así un lugar de piedras y polvo en un lugar verde con agua y pastos hermosos. En este versículo 4 el salmista también ora diciendo, refiriéndose a la condición en la que vivió su pueblo durante el cautiverio, una larga vida llena de sequedad, de desierto espiritual, por encontrarse en tierra ajena. En otras palabras, ellos anhelaban que su regreso a Israel fuera tan rápido y abundante como las aguas de esos ríos que se formaban en el Negev cuando llegaban las lluvias. Posiblemente alguien aquí, lo mencionaba el pastor al inicio de la oración, o alguien que nos está viendo, se encuentre pasando por un desierto espiritual y no ve venir las lluvias. Escuche lo que el Señor profetiza a los cautivos de Babilonia en Isaías 43, 14, versículos 14 al 19. Yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel.
Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Y ahora escuche las palabras del Señor a su pueblo a través del profeta Isaías, que hoy también nos habla a usted y a mí. Pero olvida todo eso, dice el Señor, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Olvídate de todo eso, quedó en el pasado, fueron grandes cosas, pero no se compara con lo que ahora voy a hacer. Mira, dice, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías profetizó antes de que los babilonios conquistaran a Judá y los enviaran al exilio, pero también profetizó sobre el juicio que vendría sobre Babilonia por lo que hicieron con Judá. Todo lo que tenía que hacer el pueblo de Dios era creer, confiar, seguir confiando en que se había dado una promesa, 70 años y serían libres. Voy a adelantar un poquito aquí porque nos está ganando el tiempo. Vaya a Salmo 126, versículos 5 y 6, que son los últimos dos versículos. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. En nuestro caminar con el Señor enfrentaremos desafíos, mis hermanos. Habrá momentos de incertidumbre económica, conflictos, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún a pesar de todo, sigamos depositando nuestra fe y nuestra confianza en Dios y en su bendita palabra, en las promesas de su bendita palabra. Dígale a la persona que está a su lado, confía, el Señor está en control. ¿Sí se lo dijo con convicción? El Señor está en control. Los versículos 5 y 6 de ese Salmo 126 nos recuerdan que las lágrimas que hemos derramado no serán en vano, porque dentro del perfecto tiempo de Dios, Él transformará nuestras lágrimas en gozo también. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que hoy lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizás hoy tú estás derramando lágrimas, pero recuerda las promesas del Señor. A su tiempo recibirás consuelo. Sembrar con lágrimas es continuar trabajando y perseverando en la obra de Dios, seguir adelante incluso cuando el corazón está apesumbrado, cargado de tantas cosas. El día que usted tenga menos ganas de orar, ese día ore. El día que usted tenga menos ganas de venir a la congregación, a la casa del Señor, ese día venga. Quizás ese día sea el día que el Señor tiene una palabra de ánimo, de bendición, de aliento, de fortaleza para usted. Y se la perdió porque no vino. Oh, lo miré por la televisión, hermano. Qué bueno. Yo no sé cuántos de ustedes han mirado el servicio por la televisión, pero no es igual. Que ya chilló el niño, que ya ladró el perro, que ya me dio sueño. No es igual. Voy a adelantar un poquito aquí. Mire que hay gente que parece caminar feliz, pero por dentro carga una tristeza que le está causando un gran dolor y un grande llanto interno. Si usted está aquí y está pasando por algo así, acérquese con algún hermano o con alguna hermana y en humildad pídale que ore por usted. Y ya una vez consolado, entonces después vaya usted también y dé lo que de gracia
recibió. Mire, un agricultor en lo literal va y trabaja la tierra, y aún a pesar de su cansancio, aún a pesar de la sequía, trabaja la tierra y sigue sembrando la semilla con la esperanza de que cuando venga la lluvia hará crecer la semilla que con tanto dolor y esfuerzo sembró, y esa semilla a su tiempo levantará una cosecha. Están entrando los jóvenes, no se distraiga, no se distraiga. De la misma manera nosotros sembramos en oración por algún ser querido o una necesidad apremiante que nos duele y hasta nos hace llorar. ¿Hay alguna necesidad por la que está orando usted? ¿Hay alguna familiar por la que usted está orando? ¿Hay alguna necesidad apremiante que le está causando mucho dolor, que lo lleva al punto de las lágrimas? Un día verá la respuesta del Señor. Dice Lamentaciones 3, versículos 40 al 50. Mis ojos están llenos de lágrimas que no dejan de correr hasta que el Señor mire desde el cielo y vea lo que sucede. Las lágrimas que ahora no dejan de correr pueden representar dificultades, el estar orando por la salvación de un hijo, la muerte de un ser querido, incluso la lucha por mantenernos firmes en la fe en un mundo lleno de maldad. Cualquiera que sea la situación, mis hermanos, el salmista hoy nos asegura que nuestras lágrimas no son el fin de la historia. Dice la última parte del versículo 6 en este Salmo 126. En verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. La promesa, mis hermanos, de una cosecha que con alegría recogeremos llegará dentro del tiempo perfecto de Dios. Esta es una certeza divina. El dolor que estamos pasando hoy no tiene la última palabra. Dios ve cada lágrima y honra a los que le son fieles, aún en medio de la adversidad, y a su tiempo la oración, tu oración, dará fruto. Dígale a la persona que está a su lado, no pares de orar, hermano, no pares de orar, hermana. ¿Por quién está orando? Quizás usted y yo veamos la respuesta del Señor a esa oración. ¿Y qué si no la vemos? ¿Qué si no llega la respuesta del Señor? ¿Qué si nos vamos de este mundo y no vemos la respuesta del Señor a nuestra oración? Seguiremos confiando en el Señor. Nos iremos creyendo que a su tiempo el Señor obrará en aquella necesidad por la cual derramamos lágrimas y estuvimos orando. Dios, aún a pesar de que no llegue la respuesta, mis hermanos, seguirá siendo Dios y seguirá siendo fiel. El versículo 6 nos ilustra una imagen hermosa. El que sale llorando esparciendo la semilla, regresará cantando, cargando sus gavillas. ¿Qué es una gavilla? Yo, como no sé nada de rancho, recurro a mi esposa. Ya me explicó lo que es una gavilla y obviamente estudié un poquito aquí. Una gavilla es un manojo grande que puede ser de trigo, cebada o maíz, que simboliza el fruto del trabajo, el fruto de la perseverancia y la recompensa por la fe de Dios que a Él le agrada. ¿Y qué tan grande tiene que ser esa gavilla? Eso no lo encontré aquí. ¿Qué tan grande tiene que ser la gavilla? Dice mi esposa, un manojo que tú puedas abrazar con tus dos brazos y cargarlo como una bendición de lo que has sembrado, la cosecha de lo que has sembrado. Eso es un recordatorio de que Dios no solo restaura, sino que lo hace de manera abundante. Y entonces, solo entonces, la tristeza se convierte en cánticos de alegría y el dolor se transforma en alabanza. Dice el Salmo 30, ya estoy terminando, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Nuestro Dios, mis hermanos, es el único que puede convertir nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestro llanto en danza, en baile. Sigamos pues sembrando con oración.
con lágrimas y esperando la respuesta del Señor. Con paciencia, porque fiel es aquel que a ti y a mí nos ha llamado, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Mientras espera su respuesta, alabe al Señor. Le voy a pedir a mis hermanos del grupo de alabanza que pasen, por favor. Mientras su respuesta llega, alabe al Señor con todo su corazón. Olvídese de quién está a su lado, olvídese de lo que le ha pasado, olvídese de todo lo que ha vivido, olvídese de si dejó los frijoles en la olla allá en la casa, olvídese de todo y alabe al Señor con todo su corazón. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Sus hermanos del grupo de alabanza van a entonar este canto y hágalo con toda libertad. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahora mora aquí, mis hermanos. Con toda libertad levante sus manos, con toda libertad cante, con regocijo. Vamos a orar. Sus hermanos entonan el canto y terminando estamos despedidos. Padre Santo y bueno, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos la gran importancia, Señor, de seguir confiando en ti, de seguir sembrando en oración, Señor. Gracias por habernos sacado, Señor, del cautiverio en que vivíamos. Con mano poderosa, con mano fuerte, Señor, nos has librado y nos has traído, Señor, para ahora poder formar parte de tu familia, de tus hijos. Agradecidos estamos, Señor, contigo, no solo por lo que nos das, Señor, sino por lo que tú eres. Tú eres nuestro Dios, Señor, y sigues sentado en tu trono de autoridad, reinando con gloria y con poder. Quizás no veamos, Señor, la respuesta a nuestra oración. Quizás nunca la alcancemos a ver, Señor. Partamos de este mundo y no la veamos. Pero nos iremos confiados, Señor, en que a tu tiempo, dentro de tu tiempo, porque es tu tiempo, Señor, y es perfecto, tú obrarás grandemente. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Dios de proezas, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre, tu misericordia.